Bueno, pues buenas tardes o buenos días, según donde os encontréis, a todas y todos. Vamos a comenzar con esta primera webinar. La verdad, impresiona un poco este silencio inicial, ¿no? Porque en las clases aún hay que pedir silencio a los estudiantes para poder empezar, pero aquí está el silencio que está uno un poco agobiado para mantenerlo y saber cuándo tiene que comenzar. Pero en fin, aquí en España teníamos una cuestión sagrada prácticamente, que a las 5 en punto empezaban los toros. Eso eran otros tiempos, claro, pero a las 5 en punto. A nosotros lo hemos puesto un poco más tarde, a las 6 de la tarde comienzan nuestras webinars y queremos que sean puntuales para que después no nos desbordemos y no acabemos ocupando más tiempo del que teníamos previsto. Bueno, vamos a comenzar, por tanto, con este segundo ciclo de webinars dedicados o dedicado a las didácticas generales y las didácticas específicas. Si me permitís, voy a compartir pantalla para a ver dónde se me ha colocado. Sí, ahí vamos. A ver. La idea general de este proceso es que vamos a hablar sobre las didácticas o la didáctica en general como marco disciplinar de la profesión docente, ¿no? Y ahí nos vamos a plantear varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué hemos planteado esta convocatoria de webinars 22-23? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de didáctica y si eso es algo importante o no es importante para la docencia? ¿Cómo se complementan la didáctica general y las didácticas específicas y qué aporta la didáctica a la mejora de la enseñanza? Esta primera webinar la querría dedicar justamente eso, hacer una introducción a lo que serán las que vengan después, que como veréis van a ir mezclando unas cosas y otras. Y como quiera que se trata de un proceso que nos ha llevado un cierto tiempo organizarlo, vamos a, diríamos, comentar un poco esta primera diapositiva entre Max y yo. Es una diapositiva a dos voces. ¿Por qué un segundo ciclo de webinars, Max? Bueno, pues buenas tardes y buenos días a todos, por varias razones, no por este orden, ¿eh? Por una parte, por el éxito del anterior ciclo. Al final, el primer ciclo del año anterior reunió al final del ciclo a 800 inscritos y esta vez, en esta ocasión, solo al empezar la primera sesión somos ya más de 600. Por lo tanto, en el primer ciclo, la primera sesión eran 400 inscritos, ahora somos 600. No todos, por supuesto, van a todas las sesiones. Por tanto, el éxito del anterior ciclo nos empujó a preparar el segundo. Creo que hay demanda, bueno, creemos, ahí está la prueba de que hay demanda de formación de calidad que se suma, se une, por supuesto, a la formación de calidad que ofrecen ya las universidades, los ICES o las unidades que sean. Y hay interés, o sea, parece ser que hay interés y creo que hemos atinado más o menos en los temas que hemos planteado. Luego voy a insistir en ello. Decía que a día de hoy somos 623 inscritos, pero no solo es la cantidad, que estimamos que es enorme, sino la variedad. Estos inscritos proceden de 83, nada menos que de 83 universidades distintas, universidades y centros de educación superior distintas. 55 de estas universidades son españolas, son públicas, son privadas, hay centros adscritos y luego hay 28 universidades de países iberoamericanos, de Chile, República Dominicana, de Costa Rica, Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Ecuador, bueno, Uruguay, ya lo dije, y Portugal. Y por tanto estamos muy satisfechos por eso,
por la acogida que está teniendo. Y lo que esperamos es que el ciclo no defraude las expectativas de los inscritos. Te devuelvo la palabra. Muy bien. ¿Y por qué sobre didáctica? Discutimos mucho al inicio sobre qué tipo de cuestiones podríamos proponer o sobre qué podría estar convocada este segundo ciclo, ¿no?, de webinars. Y nos pareció que recuperar la idea de didáctica como plataforma común de trabajo del profesorado podía ser adecuado, justamente por lo que la didáctica en sí misma puede aportar, sea tanto la general como las didácticas específicas, puede aportar para conceptualizar, para renovar, para revisar lo que se está haciendo en la enseñanza universitaria, ¿no? Y por eso, entendiendo que en el fondo todos los profesores, sea cual sea la docencia que tengamos, la carrera en la que estemos enseñando, todos somos didactas, porque en el fondo todos estamos participando en ese proceso de enseñanza y aprendizaje con estos estudiantes, ¿no? De manera tal que, siendo ese elemento común que nos une a todos nosotros, pues podría ser un buen espacio para compartir ideas y para revisar de alguna manera cuestiones que tenemos en común. Y para profundizar un poco más en lo que pueda ser ese aspecto, planteé también esta primera webinar, que será lo que, es decir, este será un poco también el contenido de lo que yo voy a decir hoy aquí en la webinar. Bien, Max, ¿y cuál es la estructura de este ciclo? Por favor. Por favor, ¿hay algún micrófono abierto? Por favor. Vale, creo que está resuelto, ya lo hice. Vale, la estructura es la siguiente. Vamos a retransmitir, como recordarán, todas las sesiones. Se va a acceder a partir de Zoom. Van a recibir todos los inscritos para cada sesión un enlace nuevo, distinto. Deberán, para entrar a cada sesión, deberán inscribirse, para entendernos, en el mismo Zoom. Y ahí les rogamos, sobre todo, que si se acuerdan, se inscriban siempre con los mismos nombres. No pongan, por ejemplo, un día Lola, otro día Dolores, otro día Loli, otro día María Dolores. Si es posible, pongan siempre los mismos nombres, porque luego, a efectos de hacer los certificados, es bastante lioso tener que buscar nombres distintos. Si en alguna ocasión no pueden acceder por Zoom, se retransmite también en directo el evento por YouTube. En el correo que van a recibir para cada sesión hay también el enlace de YouTube. Las sesiones van a durar 1 hora. A diferencia del año pasado, intentaremos que este año se ciñan estrictamente 1 hora. Serían 5 minutos o 3 de presentación. Hoy es distinto porque es el primer día, pero a partir de ahora serían 3-4 minutos de presentación del ponente, unos 40 minutos de ponencia y unos 10 minutos de debate si se tercia. Por tanto, sería entre todo 1 hora. Serán miércoles alternos, no exactamente alternos, a partir de las 18 horas, hora española. Y como habrán visto, hay, como dijo Miguel Ángel, sesiones de didáctica general, por decirlo de alguna manera, y sesiones alternadas de didácticas disciplinares. Y esta es una de las novedades. Hemos elegido, teníamos muchos más temas de didáctica general y hemos elegido cuidadosamente unos pocos. Habrá una sesión sobre autorregulación, habrá una sesión sobre aula invertida, una sesión sobre investigar sobre la propia docencia, una sobre neurociencia y educación y una sobre equipos docentes y redes docentes. Estas son las generales o transversales. Y luego las didácticas disciplinares serán, como habrán visto en el programa, dedicadas este año a medicina, a economía y empresa, a física y biología en una misma sesión, a derecho y a las ingenierías en una misma sesión. Y el año que viene esperamos cambiar de disciplinas. Claro, para las disciplinas son profesores especialistas en sus disciplinas y para las sesiones transversales creo que hemos logrado reunir un panel importante de ponentes.
Está Miguel Zabalza, está Amparo Fernández, Alfredo Prieto, Javier Paricio, David Bueno y Joaquín Gairín. Las inscripciones, y acabo, las inscripciones, como recordarán, son gratuitas, ya lo están viendo, para todo el ciclo, pero a diferencia del curso pasado, debemos cobrar una pequeña cantidad en euros por certificación. Para obtener un certificado deberán estar acreditadas la asistencia de los inscritos en 7 sesiones, por lo menos en 7 sesiones. El coste de estos certificados, al final del ciclo, será totalmente gratuito para los socios individuales, pero los individuales, independientemente que la universidad a la que uno pertenece sea socia, no cuenta. Son socios individuales. Sería gratuito para los socios individuales y el certificado tendría un coste de 20 euros para los que no son socios individuales. Era de 30 euros, perdonen, para los socios no individuales. Pero les recuerdo, por aquí venía confusión, les recuerdo que hacerse socio de Redu, hacerse socio individual de Redu, tiene un coste de colaboración de 20 euros al año. Por tanto, ya amortizan. Si uno desea el certificado, lo amortizan. Y este será el funcionamiento muy simple de la sesión. Les repito, pueden también acceder, si algún día tienen problemas, a través del canal de YouTube. Nada más, y cuando quieras, Miguel, ya puedes lanzarte al tema. Muy bien, pues vamos adelante. Va a ser una conferencia simple y tranquila, en el sentido de decir que, bueno, sobre estas cosas va a versar todo el ciclo y, por tanto, en esta sesión inaugural tampoco quiero agobiarles demasiado, ni con citas, ni con historias de ese tipo. Vamos a comenzar diciendo alguna cosa sobre la didáctica, para situarla en lo que decía ese espacio común que todos tenemos con respecto a lo que la didáctica puede ofrecernos, ¿no? Yo diría que la didáctica, como disciplina universitaria, es decir, donde se estudia didáctica y se enseña didáctica, es en la universidad, pero como disciplina universitaria está orientada a la formación del profesorado y se centra en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, tenemos especial el sustantivo de lo que la didáctica estudia es todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, se puede caracterizar por las distintas cosas que aquí quisiera señalarles, ¿no? Por un lado, está ubicada en el ámbito de las ciencias humanas y de la pedagogía, lo cual lo vincula, por tanto, con una serie de valores y una forma de manejar el conocimiento, de buscar evidencias, de centrarse no solamente en elementos, diríamos, de datos objetivos, sino también de otro tipo de cuestiones quizá más cualitativas sobre las que efectivamente conviene pensar, ¿no? Y nos sitúa en el ámbito de lo que es, ya digo, lo que tiene que ver con el mundo de la educación. La educación pertenece a las ciencias humanas, también sociales, pero humanas, con la característica particular que puede tener el trabajar con personas y el tener que, de alguna manera, diríamos, aplicar los contenidos y los avances de esa ciencia a personas humanas, y tiene que ver con la pedagogía y con lo pedagógico. Como disciplina constituye, como toda disciplina, las disciplinas en el fondo, decía Popper, son una particular conversación con la realidad. Es decir, son una forma particular de analizar y de intervenir sobre la realidad que se estudia. Y lo que diferencia a unas disciplinas y otras es que piensan la realidad, representan la realidad, la analizan, la descomponen, intervienen sobre ella de una manera particular.
Y eso es lo que tiene de propio. No es lo mismo, qué sé yo, estudiar el cielo desde la perspectiva de la física, o estudiarlo desde la perspectiva de la teología, o estudiarlo desde la filosofía, o desde la literatura, o desde cualquier otro tipo de ciencia a la que le pueda interesar esa realidad, ¿no? En definitiva, por tanto, cada disciplina es muy propia en su forma de conversar con la realidad, en su forma de enfrentarse a esa realidad, a ese objeto de estudio que se ha planteado. Como ciencia pedagógica, está muy vinculada a lo que es el deseo de mejorar las cosas que se estudia. Las ciencias pedagógicas, y hay otras muchas ciencias que les pasa lo mismo, no tienen un sentido puramente descriptivo de cómo es una realidad, ¿no? Sino que avanzan desde lo descriptivo hacia lo normativo, en el sentido de decirnos, bueno, las cosas son así y podríamos mejorarlas de esta manera. Es decir, siempre la realidad que se estudia desde el punto de vista de la didáctica tiene mucho que ver con el saber cómo son las cosas, saberes que a veces las ciencias pedagógicas las toman de otras ciencias que están aportando datos y aportando, diríamos, conocimientos sobre esa realidad, y partiendo de esos conocimientos compartidos, de alguna manera se trata de optimizar los procesos que sobre ellos se hacen, ¿no? Yo tenía un compañero en la Universidad Complutense que definía este sentido de las ciencias pedagógicas y sobre todo de la didáctica en la idea de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La voluntad, la intención, la finalidad de la didáctica es optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ya veremos cómo esto se va desarrollando cuando veamos los distintos aspectos sobre los que se trabaja, ¿no? Va más allá, aunque hubo un momento en el que la didáctica en concreto se hizo muy, ¿cómo decir?, muy conductual, muy de recetas, muy de, pues esto hay que hacerlo así y esto otro de esta manera, esto hay que explicarlo de esta manera, los espacios hay que organizarlos de esta manera. En realidad, cuando hablamos de una disciplina universitaria, su sentido no es regular, no es, diríamos, protocolizar las cosas que uno tiene que hacer, sino que más allá del mero actuar, ese arte de hacer las cosas, el diccionario de la lengua castellana define la didáctica así, es el arte de hacer bien la enseñanza, es el arte de enseñar las cosas de una manera tal que puedan ser aprendidas, ¿no? Es un arte en ese sentido, pero no solamente el arte de hacer las cosas, el arte viene como consecuencia de todo lo que anteriormente se ha sabido, es decir, que la didáctica lo que implica es una forma de pensar esas cosas. Más importante esto que después qué tipo de acción se va a derivar de esa forma de pensarlas, ¿no? Y ya veréis que pensar la enseñanza desde la didáctica significa cosas diferentes de cómo pensarla desde otros ámbitos diferentes al que es la educación, y por eso decía que su vinculación a la educación es muy importante, porque condiciona esa forma de pensar los fenómenos que se estudia y de intervenir sobre ellos, ¿no? Y siendo disciplina, y en esto quiero insistir, siendo disciplina, no es simplemente una acción, no es un campo de intervención sin más, es una disciplina y por tanto está vinculada y está comprometida con la creación de ciencia, creación de saberes. Para eso están las disciplinas universitarias y las disciplinas en general, ¿no? Porque, claro, es un espacio sobre el cual no solamente se va pensando, se va interviniendo, y de esa intervención y de esos análisis que se van haciendo van apareciendo cada vez datos nuevos, conocimientos nuevos, prácticas bien fundamentadas y eficaces sobre el ámbito en el que se está trabajando, ¿no? Y esto es lo que nos puede aportar, diríamos, la didáctica entendida como disciplina. Por eso
tener este campo de compartido de conocimientos y de saberes, y no solamente de conocimientos y saberes como algo que ya está construido, sino de conocimientos y saberes como algo que vamos construyendo a medida que vamos avanzando y que vamos teniendo más experiencia sobre las cosas y más conocimiento sobre las cosas, es lo que hace que la didáctica sea una buena plataforma de transversal de contacto entre quienes nos dedicamos a la docencia, ¿no? Y que para la docencia el espacio en el que pueden irse acumulando los conocimientos y las investigaciones, lo que van aportando las investigaciones, nos ofrece esa base, ese container capaz de ir clasificando, categorizando, poniendo en práctica los distintos, diríamos, aprendizajes que se van logrando en el campo de la docencia, ¿no? Por eso parto de esta idea de que la didáctica, desde mi punto de vista, bueno, yo soy catedrático de didáctica, ¿qué quieren que les diga? Pero en el fondo yo lo que entiendo es que la didáctica constituye desde esta perspectiva el eje esencial de la identidad docente. Es decir, aquello que nos constituye como docentes, no como docente, como profesor de una cosa o de otra, sino como docente, perteneciendo a la categoría del profesorado, a la categoría de la docencia, a ser profesor o profesora de educación superior, es justamente esos conocimientos que comparto con otros colegas sobre cómo enseñar, sobre cómo funciona el proceso de aprendizaje, sobre cómo organizar las cosas que me va a tocar hacer en ese ámbito de lo docente, ¿no? Bien, una serie de características, por tanto, que se pueden aplicar a la didáctica en general. Vamos a pasar a un mundo un poco más concreto, la didáctica general. Luego hablaré de las didácticas específicas. ¿Qué tiene de propio la didáctica general? ¿Qué podemos decir de ella? ¿Para qué nos puede servir, ¿no? Pues la didáctica general es ese campo común, esos conocimientos básicos y generales en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, a lo que tienen de general los procesos de enseñanza y aprendizaje. Alguien puede dudar de que tenga algo en común un aprender química con un aprender historia, con un aprender educación física o música. Pero algo tiene en común en la medida en que estamos hablando de sujetos que aprenden a través de procesos, diríamos, por los cuales ellos mismos se van transformando y van transformando sus estructuras conceptuales, su forma de hacer las cosas, su forma de actuar, y todos tienen en común que estamos hablando, por tanto, de procesos con muchos elementos transversales, ¿no? Con muchos elementos transversales. Por tanto, cuando hablamos de didáctica general, tenemos que vincularla, los conocimientos en didáctica general, al proceso de enseñar y aprender. Esto ya lo tenía la didáctica por sí mismo. Cuando hablamos de didáctica, además, estamos situando ese proceso de enseñar y aprender en instituciones educativas o en instituciones con una intencionalidad, con un propósito, diríamos, formativo, ¿no? Es verdad que enseñar se puede hacer en contextos muy diferentes, no solamente en educación. Enseñan los guías que nos van llevando por una ciudad cuando vamos de turistas, enseña el conductor que tiene a su cargo a alguien que está aprendiendo a conducir, enseñan pues cualquier padre, cualquier, diríamos, obrero o artesano que tiene a su cuidado aprendices que están desarrollando su trabajo. Se enseña en el ejército, se enseña en cualquier tipo de profesión. Uno tiene quien le va enseñando y quien le va mostrando cosas, ¿no? Hacerlo en una institución educativa tiene unas características particulares. No es lo mismo enseñar algo en una empresa a los nuevos incorporados que hacerlo en una institución educativa. Porque esa idea de lo educativo cambia
cambia el clima, cambia el fondo en el que se produce ese acto de enseñar, ¿no? Esa es la primera cuestión y luego veremos cómo esto afecta de una manera notable. A ver, si yo fuera profesor de una autoescuela y tuviera que enseñar a una serie de clientes que tenemos en la escuela de conducir, les tuviera que enseñar lo que a mí me mandan enseñarles, ¿no?, a conducir. Si yo soy un ingeniero que está participando en ese tipo de actividad o una persona a la que han contratado para hacerlo, mi objetivo fundamental será que aprendan cómo conducir y que aprendan cómo, de alguna manera, han de manejar, han de mover las distintas piezas del automóvil y cómo se produce, diríamos, ese llevar el automóvil de un lugar a otro de una manera. Claro, fíjense, si a mí esto me lo piden como un ingeniero, como un experto en conducción, yo lo haría de esa manera. Si a mí esto me lo piden como un profesor o como un docente que está trabajando en una escuela, y no en este caso en una escuela de conducción, sino en una escuela secundaria, por poner un ejemplo, yo tendría que pensar para mí, bueno, y este enseñar que tengo que llevar a cabo con mis estudiantes y este aprendizaje que ellos tienen que llevar a cabo, ¿cambiaría mucho con respecto a hacerlo al margen de una institución educativa con un propósito educativo? Y yo creo que cambiaría mucho. Personalmente tendría que pensar mucho en qué tipo de valores tengo que transmitirles, porque la educación siempre está construida en torno a valores, ¿no? Y cómo respetar a los que van andando por la calle, ¿no? Cómo respetar las normas, cómo hacer, no que esto no se puede hacer porque no se puede hacer y no discutimos más el tema, sino cómo esto, diríamos, me va a llevar a mí a que al finalizar el proceso de aprendizaje de conducir, yo no solo sepa conducir, sino que sepa también otro tipo de cosas que están vinculadas de manera axiológica, en términos de valores, de actitudes, etcétera, con el proceso de que mi interés no es solamente que aprenda a conducir, sino que al acabar ese proceso de aprendizaje, él o ella como persona sean también mejor persona, hayan entendido o hayan analizado esa realidad desde esa plataforma mucho más rica en consideraciones que me ofrece la educación o el estar en una institución educativa con respecto al resto de cuestiones que ahí se tienen que plantear, ¿no? Por tanto, ese enseñar y aprender se realiza en instituciones educativas y considerando, luego lo vamos a insistir sobre ello, esos otros elementos que una institución educativa y una función educativa me traen consigo, ¿no? Es didáctica general porque está centrado en aquello que es común y transversal a la enseñanza y al aprendizaje en los distintos contextos, en las distintas edades, en las distintas disciplinas. Esto uno lo puede considerar que es un espacio más ancho, más estrecho, dependerá, pero siempre hay elementos comunes. Las personas aprenden para ser mejores, no aprenden para ser peores. También se podría hacer aprender para ser peores, pero parece absurdo que esto se plantee en términos educativos. Y les puedo contar una anécdota. Siendo profesor estábamos diseñando la formación en contextos diferentes a los universitarios y en una ocasión nos encomendaron hacer un programa de formación para azafatas de barco. Pues teníamos un convenio con una institución de la Marina, etcétera, Marina Mercante y cosas de estas, ¿no? Y claro, uno de los objetivos que tenía implícitos, porque esto no se decía, pero a nosotros nos lo dijeron, bueno, que estas chicas aprendan sobre todo a maquillarse, a estar bonitas y a desempeñarse entre los clientes del barco, no sé si serían cruceros, donde acabarían funcionando, a comportarse de una manera pues simpática, alegre, divertida con todos ellos. Claro, se me encendieron todas las bombillas de alerta al pensar que quieren, que las preparemos para
para ser unas chicas fáciles que entretengan a las personas allí. Esto, que se lo pidan a otros, no lo van a pedir a una universidad, a un equipo de profesores de universidad que hagamos este tipo de cuestiones. Esto rompía cualquier tipo de propuesta que pueda significar el entrar en valores de otro tipo, ¿no? Por eso digo que el enseñar visto desde esa perspectiva educativa tiene características un poco diferentes, y por esto es lo que hace que la didáctica nunca tenga que olvidar, aunque también hablamos de didáctica en esos otros casos, ¿no? Uno puede hablar de la didáctica de la formación profesional en contextos laborales, y ahora que van a comenzar los programas duales o se van a reforzar en las instituciones, pues seguramente la didáctica ya lo veníamos haciendo antes de ahora, pero tendrá que ver también cómo articula, cómo coordina, cómo desarrolla esos procesos en contextos que son muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a trabajar. Pero, en definitiva, esa idea de que se está trabajando en distintos contextos, con edades diferentes, con disciplinas diferentes, pero que todas ellas tienen ese tronco común. Había un autor, no recuerdo ahora mismo el nombre, que decía, hablando de este tema, decía, sí, algunos dicen que, claro, uno no puede trabajar la madera, trabajando sobre la madera, dice, al pino no se le trabaja igual que al roble, o que se trabaja la caoba, o que se trabaja otro tipo de, diríamos, de maderas. Pero decía él, lo que siempre hay es una forma particular de tratar la madera que es muy diferente de una forma de tratar la piedra, o una forma de tratar la arcilla, o una forma de tratar otro tipo de materiales. Es decir, y si hablamos del arte, hay una forma particular de tratar artísticamente cualquiera de estos materiales. Quiero decir que ese espacio común puede ser más ancho, puede ser más estrecho, según lo consideremos, pero siempre hay un espacio común que comparten las distintas disciplinas. Es decir, entre profesores diferentes, de diferentes materias, de diferentes ámbitos, de sujetos, siempre tenemos ese espacio común que nos une, porque somos profesores todos, porque todos estamos trabajando en el ámbito de la educación. Y abre la actividad de enseñar y aprender a todo el espectro de factores y condiciones que configuran los contextos docentes. Ya veremos que seguramente la principal virtualidad que tiene la didáctica general es que, como didáctica, tiene una visión muy particular de lo que es hacer enseñanza y desarrollar diseños o procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esa cualidad es el insistir, miren ustedes, esta realidad que usted está desarrollando, o esta actividad que usted está desarrollando, este conocimiento que usted pone en práctica, esto precisa considerar elementos diferentes entre sí. Y no se puede hacer bien si uno no considera esos elementos diferentes. Lo vamos a ver después. Y lo que hay que decir de la didáctica general, que ya no es tan general, quiero decir que siendo general se han ido especializando diferentes componentes dentro del campo de la didáctica general, y se ha ido haciendo otros campos disciplinares dentro de lo que de alguna manera se considera este espacio de la didáctica general, ¿no? Y en él son como disciplinas, diríamos, que de la matriz general de lo que es la didáctica general han ido estableciendo especialidades diversas. Y ya no hablo solo de las disciplinas que han ido configurando su propio espacio didáctico, ¿no? Sino que otros aspectos o otros ámbitos como el diseño y el desarrollo curricular, como el tema de la formación del profesorado, como el tema de la tecnología educativa, de la educación especial, de la educación infantil, de la educación de adultos, es decir, de la propia docencia universitaria como espacio con contenidos propios dentro de lo que es este ámbito de la didáctica general. En cualquier caso,
la didáctica como proceso de enseñanza y aprendizaje siempre se necesita configurarse como una especie de sistema, porque dentro de ella hay otros componentes que tienen que ir jugando, otros elementos que tienen que ir jugando y interaccionando mutuamente, ¿no? Pero lo que tienen de propio es eso, esa idea de que estamos o que tenemos elementos comunes que de alguna manera sirven de base y que han de constituir la base de cualquier otro conocimiento que se vaya desarrollando sobre ese proceso. Es decir, da lo mismo con quién estemos trabajando, si nuestro foco de trabajo parte de la educación siempre va a tener unas características particulares. Si nuestro foco de trabajo parte de una visión sistémica de lo que se está haciendo, esto siempre vas a tener que tomarlo en consideración, estés en el ámbito que estés o en el contexto en el que estés, ¿no? Este es un poco el planteamiento de la didáctica general. Perdona, Miguel, ¿te sería ¿Sí? fácil poner pantalla completa de la presentación? Veríamos No lo mejor el sé. texto. Esto es control cuánto. ¿Control qué? Hostia, no lo sé. Pues es que ya me pasó más veces, no veo el apartado. Espera, a ver, déjame un momento. Sí, 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 sí. No, no. No, ahora no. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Vale, disculpa, ¿eh? No, si tengo yo ese problema, tampoco lo veo yo y me lo tengo que estar figurando, que es lo que viene en cada diapositiva. A ver, esto me... Voy a abrirla yo. Dice José Ramón Pineda, pulsar directamente F5. Eso era lo que quería saber. Eso era. A ver si es verdad. Todavía no se comparte, ¿eh? Todavía. Sí. ¿En cuál estaba? Ya no me acuerdo en cuál estaba. No. Ahora vamos a tener más problemas que antes. Ahora se va a poner. No. No. A ver, toca Escape, quizá. No. Ha salido de presentación. Vaya. No, no, espera, que ya voy. Tengo... Bueno, así descansáis un poco Sí. de mi... Entre didáctica general y didáctica específica hacemos una pausa. Y a ver dónde la tengo ahora. He perdido la... O si quieres, yo no tengo nada abierto. Si quieres, me la envías a mí en un segundo. Sí, espera un poco, a ver. Se ha liado mi ordenador. Pero dice María Cristina por el chat que se hace desde el propio ordenador de cada uno y que estaba bien cómo lo estabas proyectando. Aquí tenemos dos. ¿Sabéis cómo es eso de estar desesperado? Claro, aquí está la presión de 200 personas aquí mirando cómo... Sí, sí, eso. Está abriéndose, ¿eh? Vale. Pero no es esta. No es esta. A ver si yo abro. Espera.
Pues esta no es. Ay, esa sugerencia tuya, Max, me va a matar. Sí, ya lo veo. El otro día debemos tener los dos, ¿eh? El que hace la logística y el autor deberemos tener todos por duplicado las presentaciones, por si ocurre eso. Dice María lo del F5, pero el F5 cuando tenga la presentación Ya está, lanzada. ya la tengo. Ya la tengo. Ahora, a ver cómo os hago a vosotros. Pero espera. Antes la voy a abrir aquí. Y ahora, ¿dónde os veo a vosotros? No os veo, claro. Ya está, ¿eh? Ah, no. Ahora se está proyectando algo. O sea, control F5. A ver, F5. No, no. No. F5 sin control, no. F5 directamente. Bueno, pues nada, sigamos así, ¿eh? O sea que no pasa nada. Sí. Pero así también se ve bien, perdona. Sí, Así sí. se puede ver bien. De todas formas, es mucho más sencillo. Debajo de donde pone Compostela, abajo a la derecha, es darle a esto que está de presentación. Aquí, ¿no? Sí. Ah, claro, es verdad. Justo está debajo de Compostela, en el recuadro azul. Bajo, no, bajo. En el mío. Abajo. Sí, pero- sí, al lado de comentarios. Sí. Abajo de todo, sí. En el extremo Está inferior justo derecho al del... lado que aparece del- como una del copa. menos. Sí, al que está al lado del menos. Exacto. Eso lo sé, pero no lo veo en el ordenador eso, porque me lo tapa toda la Ya. línea de instrumentos del Zoom. Ah, Claro. Bueno, es pero igual. los ¿no? puede mover. Ese es mi problema. A veces se baja y a veces no, y no sé cómo hacerlo. Ah, A veces me ocurría a mí también, sí. Venga, Oye, vamos adelante para no perder. sí. Intenta retomar y... Vale, las específicas, ¿no? Bueno, No, perdón, estabas antes, ¿eh? Todavía estabas a punto no, de estaba más empezar arriba. sí. Las didácticas específicas. Eso es, sí. Venga, y disculpa, ¿eh? Vamos allá. ¿Qué pasa con las didácticas específicas? Podemos decir que las didácticas específicas son conocimientos y saberes ya consolidados o que se han ido consolidando en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos campos disciplinares. Pues hay una didáctica de la química, una didáctica del derecho, una didáctica... Entendemos aquí que aunque hablemos de disciplinas, no estamos hablando en realidad de disciplinas, sino de campos disciplinares. Porque claro, la química son muchas químicas, el derecho son muchas disciplinas diferentes de derecho, es decir, en cada campo disciplinar se ha ido configurando un determinado estilo, forma de abordaje, diríamos, de esa disciplina desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y por qué ha ido sucediendo esto? Pues porque se parte de la idea de que cada campo disciplinar tiene su propia lógica interna y su modo de pensar y de abordar las realidades que estudia. Es decir, que la forma en que un químico ve la realidad es diferente a la forma en que la ve un geógrafo
o la forma en que la ve un literato o la forma en que la ve un ingeniero, seguramente. Por tanto, si tiene su propia lógica interna y su modo de pensar y de abordar las realidades que estudia, precisa no solamente de hacer las cosas propias de ese campo, sino de pensar el campo de una manera, pensar la realidad de una manera particular, ¿no? Y por tanto, aprender las disciplinas, aprender los contenidos que cada disciplina aborda, supone apropiarse de esa cualidad que cada disciplina tiene de propio, ¿no? Y por tanto, esto, el poderse apropiar, el poderse integrar, el poder de alguna manera educarse en esa forma, diríamos, de abordaje de determinados contenidos, pues requiere itinerarios diferentes en ese sentido. Y han ido surgiendo y consolidándose a partir de las experiencias docentes y de las investigaciones en los diversos campos disciplinares. Y yo estoy convencido que a día de hoy constituye un espacio muy rico y muy floreciente, con mucha vitalidad, porque claro, son mucha gente trabajando en determinado tipo de procesos. La pena es que como no se piensan esos procesos siempre desde la didáctica, no siempre, diríamos, lo que se sabe de más o la experiencia que se tiene acaba aplicándose a la mejora de la enseñanza. Es decir, que el avance que se pueda tener en la química como ciencia no siempre repercute en los avances que podamos tener en la química o en la didáctica de la química, porque, como decía antes, si nos falta ese espacio sobre el que revertir los progresos en el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje en cada campo, acabamos no enriqueciendo el campo profesional, es decir, el campo de la docencia, ¿no? Pero, en definitiva, esto constituye un gran espacio de desarrollo de lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y supone una cosa nueva y diferente desde años pasados, ¿no? Es decir, la idea de que antes la didáctica se entendía que era un campo de la pedagogía y de los pedagogos que de alguna manera estudiaban esas cosas genéricas o estudiábamos esas cosas genéricas sobre la educación. Pero en la medida en que esto se abre a docencias específicas en diversos campos, claro, el pelotón de gente, la cantidad de gente que puede estar trabajando en los distintos ámbitos enriquece de una manera fantástica, diríamos, las aportaciones que se pueden hacer. Y no solamente las enriquece por la cantidad, las enriquece por el conocimiento que aportan de aquellos campos específicos en los cuales, diríamos, se está pensando la enseñanza y se está pensando el aprendizaje, ¿no? Es decir, que para el desarrollo de la didáctica creo que ha sido fundamental la aparición de gente que no proviene del campo de la pedagogía, sino el que provienen del campo de las diversas ciencias y las diversas disciplinas para enriquecer estos procesos de enseñanza y aprendizaje, porque se van a leer en cada caso desde la forma de pensar que cada disciplina tiene y la forma de configurar, diríamos, esa realidad y de abordar la realidad que desde cada disciplina, desde cada campo disciplinar se puede tener. Y ahí llegamos al tercer punto que debería ser el punto crucial de esta primera intervención, ¿no? Por tanto, ¿qué relación hay entre didáctica general y didácticas específicas? Esto ha sido una constante de preocupación, pero de los últimos años nada más, no de siempre, ¿no? En el caso de la didáctica. En todo caso, lo primero que tengo que decir es que en ningún caso puede plantearse como una contraposición. La didáctica general no se contrapone a las didácticas específicas, sino como una complementación. Es decir, la didáctica general necesita nutrirse de elementos que van llegando de las didácticas específicas para ir ampliando ese campo de elementos comunes que entre todos tenemos e ir enriqueciendo lo que ya sabíamos a nivel general sobre procesos de enseñanza y aprendizaje.
Y la verdad es que los campos disciplinares no son herméticos, quiero decir, no es que cada campo disciplinar solamente se pueda entender desde el propio campo disciplinar y no se pueda comunicar con los otros campos, pero sí tienen una estructura conceptual y unas herramientas que son muy diferentes, o por lo menos diferentes, no digamos muy diferentes, y distintas, y requieren, por tanto, procedimientos itinerarios de aprendizaje y, por tanto, formas de enseñanza y fórmulas de enseñanza diversas. ¿Y qué es lo que se va a buscar? Si decíamos que las disciplinas o los campos disciplinares son formas de pensar la realidad de una determinada manera y con unas determinadas herramientas, lo que requieren las didácticas específicas es llevar a los estudiantes, o facilitar a los estudiantes el hecho de poder apropiarse de esas herramientas y de esas formas de pensar, de codificar la realidad que cada disciplina aporta, ¿no? Por tanto, las didácticas específicas no tratan, y la general, porque a su vez la didáctica general, si es una disciplina, también tiene su propia forma de pensar y su propia estructura disciplinar. Quiero decir que al final la didáctica general se convierte ella misma en específica de sí misma, y enseñar didáctica requiere de una serie de condiciones, y enseñar la docencia desde la didáctica requiere unas condiciones muy particulares, ¿no? No se trata, por tanto, de acumular informaciones sobre el campo de conocimientos de cada disciplina, sino de llegar a incorporarse, a ser capaz diríamos, de reconfigurar el propio espacio mental en base a lo que cada disciplina, esa forma de pensar la realidad que cada disciplina tiene, ¿no? Llegar a pensar como piensan los expertos en ese campo disciplinar. Y si yo estoy estudiando Derecho, llegar a pensar, diríamos, las cosas o los acontecimientos desde el punto de vista de un jurista y saber cómo aplico diríamos, las coordenadas, esa estructura conceptual que tiene el derecho al trabajo que yo estoy haciendo, al tipo de realidad que estoy intentando aprender o analizar, ¿no? Y por tanto, aplicar esos recursos conceptuales y esas herramientas. Efectivamente, para abordar el conocimiento, para llegar al conocimiento, uno puede ir por distintas vías. Hay distintos factores. Al final, aprender y enseñar, es decir, la forma de enseñar y la forma de aprender, son variables dependientes de un conjunto de factores, de cómo se organice ese conjunto de factores y de cómo se organicen los procesos, ¿no? Y ese proceso de enseñar y aprender, yo lo puedo hacer de manera individual. Pues, por ejemplo, y mucha gente lo hace, desde la disciplina. Yo soy experto en una disciplina y trato de enseñar esa disciplina, ¿no? En una ocasión, una profesora de biología, era de secundaria, no era de universidad, pero para el cuento me viene lo mismo, se quejaba del planteamiento que hacíamos desde educación, de la enseñanza en general, ¿no? Y ella decía, mire, yo soy experta en biología, sé de biología, me han contratado porque sé biología, y la encomienda que me han hecho es que enseñe biología a los estudiantes que tengo delante. Por eso me van a pagar y no quiero tener más consideraciones que la biología. A mí no me importa si mis alumnos tienen dificultades o no tienen, si provienen de qué campos ni de qué contextos o no provienen, si sus expectativas de la vida y sus proyectos de vida son unos o son otros, incluso si están estudiando una carrera o están estudiando otra. A mí me da lo mismo. Yo les voy a enseñar biología y no quiero preocuparme por nada más que la biología. Y supongo que ella hacía su propio montaje de lo que era enseñar la disciplina de biología y lo organizaba de esa manera para sus estudiantes, ¿no? Por tanto, lo que toma en consideración este profesor o esta profesora es la materia, y la materia como campo hermético, en este caso sí, que decía antes que las disciplinas en realidad no lo son, pero ella sí lo tomaba como un campo hermético, no se veía preocupada por relacionarla con el resto de los campos que los estudiantes iban a aprender, y por tanto esto era lo que hacía. De hecho, no son pocos los profesores y profesoras universitarios que enseñan desde su disciplina.
y daría lo mismo que estuvieran en un nivel o en otro nivel, porque acabarían enseñando lo mismo. Les daría lo mismo dar su materia en primer año que darla en tercero o en cuarto año, porque en el fondo lo que tienen en la cabeza es la materia que quieren enseñar y con esa materia es lo que van a hacer. Y el contexto en el cual se va a desarrollar esta docencia no tiene excesiva importancia para ellos. Constituye el fondo de la cuestión, porque la figura es lo otro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la didáctica en este sentido? Oiga, esto no lo puede hacer usted así. A ver si me entiendo. La disciplina es un elemento y desde ese elemento se puede enseñar. De hecho, muchos hemos aprendido así lo que nos han ido enseñando. Hay otros que, en cambio, lo hacen desde los estudiantes, solo desde los estudiantes. Yo tengo estos chicos, pobres chicos, a estos no se les puede enseñar ninguna otra cosa, tienen estas características y yo me ciño a lo que ellos quieren, lo que les interesa, lo que de alguna manera quieren saber y desean saber. Y por tanto, mi foco son los estudiantes y en torno a ese foco y a lo que ese foco me ilumina, yo voy desarrollando las actividades que tengo que desarrollar. No importa mucho el qué pueda hacer o el cómo tenga que hacerlo. Fijaos que en el periodo de pandemia muchos profesores también han tomado esta opción de me voy a fijar en los estudiantes, voy a ayudarlos en lo que pueda y llegaremos hasta donde lleguemos, porque en el fondo la situación es tan anómala que no puedo estar pensando en otras cosas. Hay profesores en el tercero de los ejes que lo hacen desde ellos mismos. Les da lo mismo que cuál sea la materia que tengan encomendada, porque ellos lo que van a enseñar es lo que saben y eso que saben tiene de alguna manera mucho que ver con ellos mismos. Y de todas maneras es verdad que lo que los profesores somos es una variable independiente muy, muy notable en el trabajo que hacemos en clase, ¿no? Pensad, por ejemplo, que si tratáis de recordar, y esto lo hemos hecho ya muchas veces en ejercicios en formación de profesores universitarios, si tratáis de recordar quiénes han sido vuestros mejores profesores durante la carrera que hicisteis en su día, veréis que si pensáis en ellos, pensáis sobre todo en características de tipo personal. Fue mi mejor profesor porque tenía un muy buen carácter, porque nos acompañaba mucho, porque nos transmitía expectativas muy elevadas, porque era muy buen comunicador, porque en definitiva lo que somos los profesores es muy importante a la hora de plantearse la docencia y lo que hacemos como docencia, ¿no? Y finalmente debía ser el primero, porque para mí es el primero de todos, está el contexto en el cual vamos a enseñar, que es un contexto, en nuestro caso ya decía, institucional y por tanto también yo puedo estar haciendo un tipo de trabajo basado puramente en el contexto, sea el contexto social, sea el contexto institucional, ¿no? Y de hecho hay pedagogías que defienden mucho esto, no tanto en el mundo universitario, aunque también a veces en el mundo universitario, y te dicen lo importante no es que aprendan química o física, sino que aprendan aquella parte de la química o de la física que necesitamos nosotros en el contexto social en el que estamos para ir avanzando y para ir desarrollándonos como contexto. Pero me importa sobre todo el contexto institución, es decir, cada institución tiene un proyecto. Si yo miro solo la disciplina y no miro el proyecto institucional, al final lo que estoy enseñando es la disciplina, enseñando de esa manera, pero al margen del contexto, del propósito formativo, del proyecto de formación que tiene la institución. Bueno, pues ¿qué nos dice la didáctica con respecto a esta relación didácticas específicas, didáctica general? Lo que nos va a aportar la didáctica general en este sentido, complementando a las específicas que tienen una mirada más próxima a la disciplina, aunque efectivamente como son didáctica han de tenerlo en todo, es que miren, el proceso de enseñar y aprender precisa considerar en simultáneo los 4 factores que están en esta cartografía didáctica. Es decir, yo no puedo enseñar mi disciplina al margen de cómo son mis estudiantes, porque tengo que acomodarme de alguna manera, no sirve de nada que les esté explicando cosas que no me entienden o que les esté explicando cosas que están fuera de su alcance o fuera de las herramientas que ellos son capaces de aplicar. No tiene mucho sentido didáctico,
puede tener sentido disciplinar, pero no lo tiene didáctico, si yo estoy explicando la materia al margen del proyecto institucional que tenemos. Es decir, si yo enseño biología de igual manera en una facultad de biología que en una facultad de medicina, que en una facultad de magisterio, preparando a profesores que van a trabajar con niños pequeños. Es decir, que el contexto institucional, el proyecto formativo, el perfil para el cual yo estoy estudiando y el proyecto que la institución quiere desarrollar, esto me va a ayudar a poder entender cómo voy a hacer todo este montaje del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y luego estamos nosotros mismos como docentes. Es decir, ¿en qué se va a notar que soy yo el que está haciendo ese proyecto? Es decir, ¿qué tiene de mí? ¿Qué pongo yo de arte, de mí mismo, de mis características particulares en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Es decir, que esta conjunción de lo disciplinar y de lo general en la didáctica lo que nos debe llevar a hacer es un proceso, una aproximación a los aprendizajes, la generación de un contexto de enseñanza y aprendizaje, una coreografía docente que realmente esté atenta a los 4 componentes. Es decir, no puedo ponerme unas orejeras de químico y pensar solamente en la química, sino que pienso en la química en el marco del contexto institucional en el que estamos trabajando, siendo yo como soy y por tanto teniendo las características que tengo y siendo mis estudiantes lo que son y por tanto teniendo que también adaptarme y teniendo que acoger el tipo de formulación que mis propios estudiantes hagan. Bueno, y no quiero alargarme más. En definitiva, ¿qué nos aporta la didáctica universitaria? ¿Para qué pueden servir todas estas sesiones que vamos a tener a partir de ahora? En primer lugar, sitúa los procesos de enseñanza y aprendizaje en el corazón mismo de la docencia. En el corazón mismo de la docencia. Es decir, ser docente es estar preocupado, estar formándose, estar desarrollando conocimiento sobre lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje y por tanto mejorando mis propios conocimientos y mi competencia didáctica, porque de eso se trata el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Y aunque enseñar y aprender se puede hacer en contextos muy diversos, y ya decía antes, lo puedo hacer en una fábrica, lo puedo hacer en un contexto, diríamos, militar, lo puedo hacer en un contexto profesional, al margen de lo que es la enseñanza reglada, etc. Pero situado en un contexto universitario, en una institución de formación, la docencia universitaria requiere, o la didáctica universitaria vincula esa docencia con el mundo de la educación y por tanto con el mundo de los valores, con la autonomía de los sujetos, con el desarrollo personal de cada uno de ellos, es decir, con la mejora personal. Lo importante en educación, digo yo, y soy pedagogo, quiero decir que uno siempre tiende a ver las cosas desde sus propios decodificadores. Los estudiantes al salir de la universidad no solamente tienen que saber más, tienen que ser mejores personas, personas más desarrolladas, personas que han madurado a lo largo del proceso. Es cierto que saber más de química o de geografía o de lo que tengan que haber estudiado es posible que los haga mejores, es posible, pero tiene que haber otras condiciones que nosotros también incorporemos a la docencia que de alguna manera los pueda servir para esa mejora, esa autonomía. Hay una cuestión que respecto a la autonomía que es fundamental, es decir, nosotros estamos haciendo un camino y no lo estamos haciendo demasiado bien en la enseñanza universitaria, estamos haciendo un camino por el cual recibimos a unos estudiantes en primero de carrera y los dejamos al final de la carrera y si han seguido haciendo su máster o su doctorado en un final más prolongado. Pero al finalizar la carrera, un estudiante debería ser mucho más capaz de actuar autónomamente, es decir, por sus propios criterios, por su propia
forma de ser, por el conocimiento que ya ha ido acumulando que cuando estaba en primero. Y se entiende que de eso se trata. Pero si de eso se trata en el objetivo formativo y analizamos si realmente van así el diseño de formación que hemos hecho, la didáctica que estamos empleando, podríamos ver que no hay mucha diferencia entre las clases que se dan en primero y las clases que se dan en el último curso de las carreras, ¿no? Porque el montaje que hemos hecho los profesores no se diferencia mucho, no se supone que tendrían que ser más autónomos y por tanto que nuestra presencia en los últimos años debe ser mucho menor que fue en los primeros años y que en cambio la presencia del estudiante, el protagonismo de los estudiantes tiene que ser mucho mayor en los últimos años que en los primeros. Y estos elementos de vincular la formación, perdón, la enseñanza, la docencia, a la formación de los estudiantes a veces no lo tomamos con demasiada claridad. Bueno, en tercer lugar, la didáctica universitaria posibilita una docencia con luces largas. Yo llamo didáctica de luces largas o docencia de luces largas a la que es capaz de unir esos 4 elementos que decía antes. Y en cambio es una didáctica de luces cortas que va funcionando con las cortas cuando uno se centra únicamente en uno de esos elementos, ¿no? Yo lo hago así porque estoy en esta institución y esto es lo que manda la institución, o yo lo hago así porque soy de esta materia y esto es lo que tiene la materia y no quiero otro tipo de elementos. Las luces largas significa iluminar todo el contexto en el que uno está trabajando y iluminar ese contexto, ese conjunto de factores que influyen en los procesos formativos. Esto es lo que la didáctica tiene que ir buscando en los diversos contextos de enseñanza, ¿no? Y como disciplina académica, y esto permitidme que insista un poco en esto, permite fundamentar la docencia no solamente en la experiencia, es una disciplina didáctica, por tanto es un campo de conocimientos y de saberes consolidados que se van, bueno, consolidados o que se van consolidando. Por tanto, hablar de didáctica no se parece a eso de decir que a enseñar se aprende enseñando. No. Hay una disciplina que trata de eso, que contiene saberes que se han ido acumulando con respecto a cómo enseñar y cómo se aprende, ¿no? Y tampoco me sirve la idea de la discrecionalidad, de que cada uno hace aquí lo que le da la gana, o porque para eso somos autónomos los profesores, para eso tenemos libertad de cátedra, para eso no, porque en el fondo libertad de cátedra no es ir en contra de lo que se ha ido demostrando que no funciona, o que funciona, quiero decir, o apegarse a lo que ya se ha demostrado que no funciona. Eso es lo que tienen las ciencias, o por lo menos las disciplinas que están funcionando en un contexto que sea más científico o menos científico, con evidencias más claras o todavía más cualitativas o más interpretables. Esto significa que se está generando un espacio que se nutre de ciencia y se nutre de elementos, diríamos, contrastados. De ahí la importancia que tiene la investigación y, por tanto, hacer una docencia que de alguna manera me permita ir enriqueciendo a través de la investigación sobre la docencia lo que ese campo disciplinar centrado en la docencia puede tener, ¿no? Y además, finalmente, crea ese espacio de profesionalización docente, espacio que tiene elementos comunes para todos y tiene elementos diferentes en el conjunto del profesorado y que permite reconocernos como colegas, reconocernos como compañeros, diríamos, como compañeros de trabajo en el ámbito de la enseñanza universitaria, ¿no? Y como capaces de generar sinergias, de compartir experiencias, de enriquecernos mutuamente en lo que de alguna manera configura este escenario enorme que constituye la vida universitaria y el trabajo que podemos hacer entre los profesores. A veces da un poco de pena como siendo personas que somos expertas en distintas cuestiones, que hacemos el mismo trabajo prácticamente con los estudiantes porque estamos velando por ellos, dedicándoles una parte muy importante de nuestra vida a ellos. Entre nosotros mismos
como quiera que nos sentimos tan diferentes, yo que tengo que ver con el otro que está enseñando otra cosa, claro, si lo que nos queremos que nos una sea el contenido, los contenidos nos separan porque cada uno estamos trabajando sobre contenidos diferentes, pero lo que sí nos puede unir es la didáctica, porque la didáctica no es exactamente un tema de contenidos, es un tema, diríamos, de abordaje de esos contenidos, de aplicación de los contenidos para llevarlos a la formación de los estudiantes. Y que los estudiantes estén más o menos motivados nos afecta a todos. Que las evaluaciones ofrezcan, diríamos, elementos válidos y valiosos sobre el aprendizaje nos afecta a todos. Que la organización de las clases, que la organización de los escenarios, de las prácticas, que la organización de todo esto esté bien montada o esté mal montada, nos afecta a todos y de una manera bastante similar además. Quiere decir esto que tenemos muchas cosas en común, ese espacio didáctico que podría ser ese espacio, ese punto de encuentro entre quienes trabajamos en la docencia universitaria. Bueno, y por mi parte, nada más. Simplemente decir que por todo esto es por lo que hemos pensado que organizar este segundo ciclo de webinars en torno a la didáctica general y las didácticas específicas podía ser interesante. Y lo que me queda decir es que pues ojalá os guste y lo disfrutéis. Y os pido disculpas por los atrancos que hemos tenido en la vía tecnológica. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Max, la voz. Perdón, sí. Decía que muchas gracias, Miguel, y no sé, podríamos abrir un turno breve si es que hay alguna pregunta. Por culpa de mi interrupción nos hemos pasado un pelín de la hora que habíamos previsto. Se están despidiendo ya muchos participantes. Si alguien quiere intervenir, puede hacerlo con voz. Y si no, pues nada, nos despediremos hasta la próxima sesión. Y lamentamos que hubo un atasco al inicio de la sesión en el acceso desde la sala de espera, que se resolvió al cabo de unos minutos. Bien, Miguel, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? Muy bien. Pues bueno, gracias a todos y hasta pronto. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Interesante. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, buena tarde. Felipe, hola en Chile. Hola Max, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, venga, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Digo, Miguel, voy a cerrar ya la Sí, sesión. cierra ya, perdona. Yo Vale, y también. entonces ya zanjamos todo. Eso.